Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de En Disputa, el espacio donde analizamos los temas más relevantes y controvertidos de nuestra realidad, dando inicio a una serie de encuentros abordando temas sobre delitos financieros. Hoy ponemos sobre la mesa el lavado de activos, un delito que no solo afecta a las finanzas, sino que también mina nuestro sistema de justicia y la seguridad del Estado. ¿Qué es exactamente? ¿Cómo se estructura este delito? ¿Cómo se lleva a cabo? ¿Qué consecuencias tiene para un país, sus instituciones y sus ciudadanos? Y lo más importante, ¿cómo se combate? Hoy lo ponemos en disputa. En el día de hoy, para abordar el tema del lavado de activos, contamos con la presencia de la licenciada Bielka Disla, quien tiene una amplia experiencia en el litigio penal, así como también una especialización en el tema de lavado de activos y extinción de dominio. Bienvenida, Bielka, para mí es un placer tenerte aquí el día de hoy. Gracias, Ana, el placer es mío que me hayan invitado a este espacio en disputa. Aprovechar para saludar a todos los disputeros que nos siguen por los medios digitales. Siéntete como en tu casa. Gracias. Para iniciar inmediatamente con el tema, he sabido que el lavado de activos se ha venido practicando desde hace miles de años, y no es sino hasta un punto de partida donde se empieza a legislar como tal para regular lo que es el lavado de activos. Háblanos un poquito sobre eso, Bielka. Las prácticas de tratar de encubrir dinero con obtención ilícita se remontan desde que el comercio incide en la vida diaria de los seres humanos. Desde la Edad Media, cuando la usura se convierte en un delito, es donde se tienen evidencias palpables, quizás hasta por escrito, de esos libros de doble partida donde se buscaba esconder ese manejo que había con los préstamos y los intereses. Ahora bien, el lavado de activos, como su nombre indica, se toma esa terminología específicamente a partir de los años 20, 1920, en Estados Unidos, bajo la ley seca, con Al Capone a la cabeza, que diseñó una estructura de lavanderías para esconder el dinero que él obtenía por vender el alcohol que en su momento estaba prohibido. Entonces, desde ahí tenemos que el lavado de activos es una figura. En la República Dominicana, en los años 70 y 80, con la incidencia del narcotráfico y los beneficios de comercializar estupefacientes, se inicia con la persecución y con la necesidad de legislar para poder perseguir el tipo penal de lavado de activos. Bien, ya con lo que tú has dicho, se sabe que el lavado de activos es una práctica destinada a dar licitud a unos bienes de origen que vienen de un origen de una práctica ilícita. ¿Cómo define la ley actual en la República Dominicana el lavado de activos? Bien, en la República Dominicana desde el 2017 existe una modificación legal, la ley 155-17, sobre lavado de activos y financiación del terrorismo, define de manera sucinta, de manera breve, que el lavado de activos es la colocación en el sistema financiero de dinero que viene con una obtención ilícita, es decir, que se cometió un delito para obtener ese dinero y que luego se introduce al sistema financiero para darle apariencia de ilícito. Así es que más o menos se puede definir en virtud de lo que la ley dice. Como todo delito, me imagino que el lavado de activos tiene sus, o no me imagino, sabemos como abogadas, que tiene sus elementos constitutivos, tiene los requisitos para que se pueda hablar ciertamente de lavado de activos. ¿Cómo se llega a hablar de lavado de activos como tal, como la práctica? ¿Cómo se llega a decir que un dinero proviene de, o que surge del lavado de activos? Bueno, como ya decíamos, que también tú ampliamente lo abordaste, tiene que haber esa obtención ilícita, tiene que haber la comisión de un delito precedente, como lo establece la legislación dominicana, delitos que se cometan previo a tratar de blanquear esos capitales como beneficio. Es decir, el narcotráfico, el dinero que se produce mediante el narcotráfico, buscar la manera de introducirlo al sistema financiero y de utilizarlo, dándole una apariencia lícita, y con ello debe existir la intención. Tener el conocimiento previo de que se quiere colocar ese dinero en el sistema financiero para utilizarlo y que no sea rastreable con el delito precedente, que es el narcotráfico, en este ejemplo que te estoy poniendo.
Es decir, que necesariamente para que haya lavado de activos debe haber un delito precedente. Así es. Según nuestra legislación y las Sí. legislaciones vigentes por las que se ha tomado en consideración, inclusive la ley del 2002, que fue derogada en el 2017, también establecía el delito precedente. Me parece muy interesante el tema del delito precedente porque como abogadas uno ve en la práctica que hay muchos fiscales que quizá distorsionan o malinterpretan la ley, quieren hablar de que el delito precedente y el lavado de activos son dos situaciones completamente autónomas, completamente independientes. ¿Qué opinión te merece eso a ti como abogada en tu experiencia? Yo creo que eso puede partir desde el desconocimiento de aquellos y que me excusen, de aquellos que están coordinando algunas unidades que se persigue con el lavado de activos. Ciertamente la ley habla de una autonomía, pero podemos hablar de una autonomía procesal. Lo que quiere decir es que el lavado de activos no tiene que seguirse junto con el delito precedente. Ahora bien, ya hablamos de la definición de lavado de activos que da la ley. Es una condición sine qua non, debe existir y probarse ese delito precedente porque si no hubo un delito que produjo dinero sucio, entre comillas, entonces no hay dinero que lavar. Ahora bien, Exactamente. se está buscando quizás, para dar números, ahorrarse esa parte y eso contraviene la misma norma de la República Dominicana. Eso es un absurdo que se pretenda imputar lavado de activos, demostrar lavado de activos sin demostrar el delito que dio al traste con la obtención de ese dinero sucio. Sí, así es. Para una persona ya ese dinero proveniente de un delito, de ese delito precedente, ¿cuáles son esos pasos que se suelen seguir para ese dinero obtenido, entonces entrarlo al sistema financiero y limpiarlo, blanquear ese dinero? El lavado de activos establece 3 pasos. El primero es la colocación. Obviamente ya sabemos que lo obtuvimos de un delito. Es colocarlo, llevarlo a las entidades de intermediación financiera para poder manejarlo. Esa parte es la principal. Hay algo que se llama, es muy frecuente, que es el pitufeo, que se utiliza en las redes, en los entramados criminales, que son células de manera independiente haciendo depósitos por debajo de cierto umbral que la ley establece para ser indetectados. Luego de eso está la estratificación, que luego de que se logra esa colocación, que sería el cuello de botella, porque quizás es la más difícil de lograr porque las entidades de intermediación financiera tienen unos requisitos que le preguntan a la gente hasta de dónde obtuvo el dinero, está la estratificación y al final está la integración. Ya la integración conlleva la compra, la adquisición de bienes y servicios de un dinero que pasó varios filtros y que se presume no se podrá concatenar o enlazar a un delito previo. Entonces, en ese caso, las entidades de intermediación financiera han tenido una serie de requerimientos que la misma ley exige para prevenir que la gente las utilice para lavar el dinero. Muy interesante eso que tú mencionas, Bielka, y me trae a la mente algo muy interesante que es cuando la ley califica a los sujetos obligados. Tiene un apartado donde habla de los sujetos obligados y los clasifica en financieros y no financieros. Pero ¿a qué exactamente es que se obligan esos sujetos obligados? Suena como un poco redundante, ¿a qué se obligan los sujetos obligados? Sí. Primero la ley, como bien decías, los separa, los financieros y no financieros, como su nombre indica. Las entidades de intermediación financiera, que son las primeras obligadas, ¿a qué se obligan? Bueno, se obligan a hacer una debida diligencia y a tener sistemas de cumplimiento para tener un filtro. Podríamos entender que esto es un sistema de chivataje que el Estado ha incorporado para quitarse el peso de perseguir y de investigar y delegárselo a las entidades de intermediación financiera, a los casinos, de decirle, mira, ese cliente que te va a depositar una cantidad de dinero o que va a realizar una transacción por encima de los $15,000, que es el umbral que la ley ha definido como tope, perdón, para hablar de operaciones sospechosas, tú tienes que preguntarle, tú tienes que saber de dónde salió ese dinero. Tienes que hacerle esa investigación y conocemos mucho una propaganda de conozca a su cliente y este tipo de cosas, pero reitero, desde mi punto de vista es un sistema de chivataje. Sí, y algo un poquito difícil cuando nos vamos a la obligación
de los sujetos no financieros. Así es. Yo les he denominado circunstanciales porque la ley dice cuándo tanto abogados, notarios, contadores, administradores, una serie de personal técnico profesional se involucra en transacciones específicas, entonces debe hacer una debida diligencia. ¿Qué contrariedad hay en este caso? Bueno, como bien decías, los bancos como entidades de intermediación financiera, las cooperativas, tienen sus sistemas para prevenir, para que cuando Ana venga a hacer una transacción, se despierten las alertas. Pero un notario que eventualmente recibe un cliente que quizás no es un cliente habitual, le Un dice, abogado, y escúchame que te interrumpa, un asesor inmobiliario. así es, que le diga, mira, yo quiero comprar una propiedad y que la quiera hacer en efectivo luego de X cantidad, que ya dijimos que son los $15,000. Entonces, en ese caso, quizás no tenemos, y nos incluimos como abogados, no tenemos la misma estructura que un banco para desarrollar un sistema de cumplimiento y hacer esa debida diligencia que la ley exige. Lo peor de todo esto es que eso lleva sanciones. Sí, a eso iba, a las consecuencias de omitir esa debida diligencia. Omitir esas obligaciones conlleva tanto a sanciones pecuniarias como multas bastante elevadas y también sanciones privativas de libertad a aquellos que no cumplan con esa debida diligencia o con esas obligaciones de conocer su cliente. Entonces, esas sanciones serían las mismas para los sujetos financieros y para los no financieros. Al final se equiparan bastante, si analizamos el catálogo de la ley se equiparan bastante, porque las obligaciones son casi las mismas. Lo que se diferencia es cuándo unos tienen que hacerla y cuándo otros la harían. Al final las sanciones son casi iguales, para no decir iguales. Bien. Hay algo muy curioso que la ley 15507-17 contempla en su artículo 7 y es sobre un tipo de tipicidad subjetiva, también conocido como ignorancia deliberada. ¿Qué ocurre cuando una persona intencionalmente decide ignorar, obviar una sospecha? Pondríamos el ejemplo de una persona que le encargan que traslade una maleta y esa persona, por miedo a descubrir, por ejemplo, que esa maleta lleva una carga de dinero, lleva una carga de droga, decide no saber y simplemente realiza el traslado para el que le contrataron. La ley contempla eso, lo equipara a un dolo, a un dolo directo. A saber, ¿qué pasa? La ley en su catálogo de tipos penales que dan al traste con lavado de activos dice, y lo machaca bastante, un buen dominicano lo resalta bastante, establece a sabiendas, el que a sabiendas colabore, coopere, encubra o haga. Ahora bien, el legislador dominicano se puso muy creativo porque esa subjetividad deriva de algo que se llama una teoría que se llama de la ignorancia deliberada, que quiere decir que usted quiere ignorar. Ahora bien, ¿cómo se prueba que se quiere ignorar? Yo entiendo que esto lo han hecho como un atajo para tener ese dolo, porque como usted entra en mi cabeza y me dice que yo quise ignorar esas supuestas señales. El caso que tú estableces quizás es muy lógico. Yo no voy a trasladar una maleta sin saber lo que tiene de un país a otro, pero óigase bien este caso, me voy más lejos. Una persona que es propietario de un condominio para viviendas, renta apartamentos y en uno de esos apartamentos que él rentó, hay, se supone, una familia viviendo, pero detrás de esa fachada de una familia lo que hay es un punto de drogas. Que es un tema muy delicado porque en el tema contractual, si bien es cierto que en las cláusulas la persona que alquila puede definir las prohibiciones que tiene en ese lugar, las actividades que no se permiten, lo que sí se permite, etcétera. Es muy difícil que una persona entre en la intimidad de un hogar a ver qué está pasando ahí. No, usted se tendrá que quedar con una llave y llegar de sorpresa a invadir la intimidad que usted ha cedido por una contraprestación que es el alquiler. Entonces, en este sentido, esa subjetividad lo que quiere decir es que usted tiene que estar enterado de lo que están haciendo. Y usted, en caso de supuestamente querer ignorar, puede ser sancionado tanto con multas
con sanciones privativas de libertad, y si la concatenamos con la extinción de dominio, usted va a perder la propiedad de un bien por supuestamente ignorar algo. Debieron entonces no decir que los tipos de lavado de activos son a sabiendas, sino simplemente delimitarlo y decir que el que haga una cosa u otra, sepa o no sepa, entonces será reo. Que no se escape nada. Exactamente, porque están buscando, como decía, un atajo para querer atrapar a todo el mundo. Y ojo, esta es una doctrina, esta es una teoría que viene desde países anglosajones que no lo tienen en su norma. No es positivista, es una teoría que se desarrolla en los tribunales, que doctrinarios han escrito, pero que no necesariamente está en una legislación, y nosotros nos pusimos creativos y la Y encajamos otra cosa ahí. que me llama la atención es que yo siento que también cuando se habla de ignorancia deliberada, se está violando el principio de presunción de inocencia. Es una involución, volvemos, retrocedemos al antiguo régimen criminal donde usted era culpable hasta demostrar lo contrario. Que es algo muy peligroso. Y es sobre todo cuando incompatible. estamos hablando de República Dominicana, de un país democrático, de la Exactamente. legalidad. Totalmente incompatible con un sistema democrático y de derecho, y también con las teorías de delito que se supone han evolucionado bastante, y podemos hablar de una imputación objetiva. Aquí no hay nada de objetividad, su nombre mismo lo indica, es subjetivo. También quedaría la apreciación del acusador en primer lugar y luego del juez. ¿De verdad Ana quiso ignorar esto? Ah, sí, ella quiso ignorar porque ahí estaban las señales, pero es muy difícil de probar. Así es. Con el conocimiento que tú tienes, Bielka, con la experiencia que tú tienes y lo que tú has visto, los estudios que has realizado en el tema del lavado de activos, ¿tú entiendes que la ley vigente en la República Dominicana es un elemento que realmente ayuda a combatir el lavado de activos y los delitos que la anteceden también? Y los delitos precedentes, bueno, desde mi concepción personal, donde procuro y promulgo, he estudiado, he leído, en combinación incluso con mi esposo, con mi pareja, nosotros tenemos una mentalidad donde el Estado debe ser menos interventor. Aquí hay una intervención excesiva del Estado, bajo el escudo de que se le va a dar un golpe económico a los entramados criminales, pero es un tipo muy difícil de investigar. Sí. Y sobre todo de tener sanciones. En la República Dominicana en los últimos años tenemos una amalgama de casos abiertos donde poco tienen una primera condena o una condena en primera instancia. Sí. En el país podemos hablar de condenas de lavado de activos, un caso muy emblemático, Baninter. Pero estamos hablando de una legislación antigua. Con la legislación actual hay algunos casos que tienen condena en primera instancia que difícilmente superen todas las etapas, claro, desde mi punto de vista, difícilmente superen todas las etapas y todos los recursos hasta llegar quizás a un tribunal constitucional que entienda si se vulneraron o no derechos tanto en la investigación como en la culminación de estos casos. Desde mi punto de vista, nos quisimos ahorrar muchos pasos, establecer la responsabilidad en los empresarios, en los comerciantes, el Estado descargarse, pero seguir siendo incisivo. Con esta ley ya no hay secreto bancario. Si Ana va a un banco con hacer una transacción de más de $15,000, Ana hay que investigarle de dónde sacó el dinero, para dónde va, qué hace, qué deja de hacer. Y ojo, no es que pretendamos que se le dé cartas abiertas a los criminales, pero también tendríamos que analizar qué costo tiene estas investigaciones y si de verdad se va a dar al traste con sanciones bajo el esquema del deber ser. Porque el deber ser casi nunca llega a los tribunales. Al final se imponen algunas verdades, como decimos nosotros los abogados, procesales y no materiales. Exacto. Entonces, en conclusión, estaríamos hablando de un delito difícil de probar. Sí. Difícil de probar el origen de ese dinero, o sea, esa procesión ilícita. Sí. Y en sí el delito, concretamente. Sí, no quisiera escucharme muy técnica, pero retomando al inicio de nuestra conversación, es que se tiene que demostrar no solo el delito precedente, sino también que esa persona que cometió ese delito, que tuvo la obtención de ese dinero producto del delito, también tenía la intención de introducir el dinero para lavarlo.
Porque muchas veces se introduce el dinero sin esa intención. Y es la ley la que lo delimita, que dice que a sabiendas de usted lo haga, o como colaborador, o como cómplice, o como comisión primaria del delito. Entonces, reitero, es un tipo penal que va aunado a otro, que es el delito precedente, que primero tendría que probarse que esta persona estaba asesinando o que esta persona cometió algún tipo de delitos de lo que van englobado en la corrupción, que tuvo dinero, obtuvo dinero de ese delito y que después hizo todo el proceso de colocación, de estratificación hasta llegar al final de incorporar ese dinero. Entonces, reitero, desde mi punto de vista es muy difícil probar. Sí, y como tú has mencionado, han sido muchos los casos que han sido populismo penal, Así es. como siempre hemos dicho, que no llegan a nada. Y que difícilmente lleguen, siendo honestos en la aplicación de un buen derecho. Así es. Bielka, tengo entendido que el día 18 del mes de julio se estará realizando un seminario en la Cámara de Comercio y Producción de Valverde, muy interesante. Me gustaría que tú invites a toda nuestra audiencia formalmente a esa actividad tan interesante y tan educativa para nuestra comunidad. Sí, así es. El 18 de julio del año en curso tendremos un seminario sobre lavado de activos, extinción de dominio y comercio ilícito, con un enfoque jurídico y comercial, para que toda la población pueda nutrirse, especialmente aquellos que corren mayor riesgo, los comerciantes, que ponen en juego su patrimonio, sepan cómo cuidarse de mañana, quizás hasta por desconocimiento, ser víctimas de este flagelo. Vamos a contar con una amalgama de personas que me van a acompañar. Está el magistrado Luis Enrique Tavera, mi esposo, el magistrado Joel Reyes, juez de esta jurisdicción, y tendremos algunos invitados de fuera que también participan y son especialistas. No voy a dar tanto detalle para que la gente vaya. Claro, eso está de no perdérselo, sí, realmente. son especialistas que vendrán de otras demarcaciones. Sí, a apoyarnos y a brindarnos su conocimiento. Es totalmente gratuito, así que espero que la gente se anime y que comparta con nosotros y decida ir para allá. Claro, así será. Yo estoy segura que sí. Bielka, ha sido un placer tenerte aquí en este día. Esperamos que no sea la primera vez. Yo sé que hay mucho material que se puede sacar de tu presencia aquí. Esperamos contar contigo más a menudo. Gracias por tu tiempo, gracias por todo lo que has compartido con nosotros. Si hay algo que tú le quieras decir a nuestra audiencia ya para finalizar. Agradecerte nueva vez por brindarme tu hogar en disputa. Sí. De agradecerle a la gente que sintonice, que nos siga, solicitarle que le den like, que se suscriban al canal, y también yo voy a aprovechar para hacer mi payola. Mis servicios profesionales en el bufete Disla Hernández Abogados, en la ciudad de Mao, sí, en la Plaza Margot, 27 de febrero, esquina Talanquera, módulo 2B. También van a encontrar a Ana por ahí. Entonces, aprovechar esa payola y el espacio, ya saben dónde ubicarnos. Gracias nueva vez. Y claro que cuentan conmigo todas las veces que desde mi poquito conocimiento puedo aportar a este programa. Muy bien, ya hay que agendar esa próxima entrevista. Claro que sí. El lavado de activos no es un delito aislado. Es el resultado final de otros crímenes, corrupción, narcotráfico, trata de personas, evasión fiscal, entre otros. Es el mecanismo que permite que el dinero sucio circule con apariencia de legalidad, comprando poder, silencios y privilegios. Le invitamos a que se suscriban a nuestro canal, compartan, les den me gusta y que nos acompañen en nuestra próxima disputa.